capítulo 13, versículos 2 y 3. ¿Me dicen amén? Ok. Sí. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. A ver. Esto a Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo Apartarme. El llamado. Entonces, habiendo ayunado, llorado, Y puso la mano y lo recibieron. ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Los enviaron a una obra específica, aunque, claro está, Pablo ya era apóstol del Señor Jesucristo. En el caso de Bernabé fue un enviado especial. Segunda de Corintios 8, 23. Lean. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mensajeros de la iglesia, otra vez, la misma palabra, apostolos. Filipenses 2:25. Amén, dijo que me Vaya. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, apostolos y ministrador de mis necesidades, ¿verdad? Así que aunque Bernabé fue comisionado para una obra específica, nunca se le dio el título de apóstol de Cristo, sino como mensajero o enviado. Para terminar, quiero decirles que siempre que tengamos dudas sobre alguna doctrina, es nuestro deber ver a través de la historia de la iglesia qué es lo que se enseñaba en los inicios. Porque si usted y yo estamos enseñando o siendo enseñados en doctrinas nuevas revelaciones, posiblemente estamos entrando en herejías, porque si no lo enseñaron en la antigüedad, entonces no es de la Escritura. Ahora, los padres fundadores o los primeros grandes hombres de la fe, esto es importante, nunca, en sus primeros siglos, nunca se consideró que la era apostólica iba a continuar, sino que había cumplido su labor de ser fundamento junto a los profetas en el edificio que es la iglesia de Dios. Esto está basado en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Así que usted mira que edificado sobre el fundamento ¿de quién? ¿De quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que usted no puede echar otro fundamento ni levantar otras columnas. Y voy a leerle algunas notas de algunos de los padres de la iglesia cristiana de la era posapostólica, que ellos siempre dijeron que la era apostólica se basó hasta la muerte de Juan el apóstol. Ellos nunca ostentaron el título de apóstoles porque consideraban que su misión había terminado cuando se cerró el canon. Le voy a dar un ejemplo. San Ignacio, allá por el año 115, en su epístola a los magnesios, escribió, hablando en tiempo pasado: el pueblo es llamado por un nombre nuevo que el Señor les da, y será un pueblo santo. Esto se cumplió por primera vez en Siria para los discípulos cuando fueron llamados cristianos en Antioquía, cuando Pablo y Pedro estaban colocando los cimientos de la iglesia. San Ireneo, en el año 130 al 202, en contra de las herejías, que fue su obra cúspide, escribió así: hace eco de la comprensión del tiempo pasado que Pedro y Pablo sentaron las bases de la iglesia, y se refiere luego a los 12 apóstoles como el fundamento de 12 columnas en la iglesia. Tertuliano, tal vez estos nombres son difíciles para ustedes, desde el año 155 al 230, señala la importancia de atenerse a la doctrina apostólica incluso en una era posapostólica. Sin duda, después del tiempo de los apóstoles, la verdad respecto a la creencia de Dios sufrió corrupción, como sufre hoy en nuestro tiempo. Pero es igualmente cierto que durante la vida de los apóstoles, su enseñanza sobre este gran artículo no sufrió en absoluto, de modo que ninguna otra enseñanza tendrá el derecho de ser recibida como apostólica, aunque algunos dicen que se está escribiendo todavía la Biblia, o como dijo aquel loco que dice aquello: te doy todo mi amor, ¿no? ¿Cómo dice? Que Dios le había dicho que escribiera la última parte del Espíritu Santo, Walter Mercado. De ser recibida como apostólica, como aquella que se encuentra en el día de hoy siendo proclamada en las iglesias de fundamento apostólico. Y en fin, les podría dar otros nombres, pero para no cansarlos, algunos que sí conocen, que no se llamaron apóstoles, ni la iglesia los reconoce como apóstoles, aunque tal vez por sus obras sí debieron haber sido llamados por los hombres, pero como ellos sabían que la era apostólica terminó con Juan, nunca recibieron ese nombre. Y le voy a dar algunos. John House, ¿se acuerdan? Hoy matan un ganso, pero en 100 años se levantará un cisne. Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, Charles Spurgeon, David Brennan, David Livingstone. Todos, ninguno de ellos se catalogó como apóstoles, aunque muchos de ellos fueron misioneros, abriendo campos, abriendo brechas, levantando ancianos, estableciendo iglesias y haciendo lo mismo durante el resto de sus vidas. Y ellos nunca se llamaron apóstoles. Pero ahora en el 2000, allá en Estados Unidos, empezó algún charlatán diciendo que estaba armando una nueva coalición apostólica de la lluvia tardía, dicen. Y ahora estamos con esa enfermedad de la apostolitis, que todos quieren ser apóstoles, porque ser pastor no es
tan lucrativo. Así que no hay apóstoles bajo la institución de Cristo, porque no hay más escritura que añadir al canon, ni personas que puedan cumplir con los requisitos que estableció Cristo, ni manifestar las señales de apóstoles de Cristo. El apóstol del Padre fue Jesucristo, y los 12 apóstoles de Cristo fueron escogidos por Él. Y los apóstoles o los enviados del Espíritu Santo fueron misioneros, fueron personas que cumplieron una labor específica, pero nunca ostentaron el título de apóstol, como a lo largo de la historia nadie en su sano juicio se hace llamar apóstol. Ni los que ustedes conocen, ni los que le he mencionado, como Martín Lutero y algunos otros más. Así que cuando vea a uno que le diga yo soy apóstol, pregúntele, ¿y cuál será la columna que tú utilizarás? ¿A quién has desplazado tú para ser apóstol? Decime quién te envió el Cristo Satanás, le pregunta, ¿no? Así es más claro, ¿verdad? Porque si hoy alguien se hace pasar por apóstol y la gente lo sigue, ojo, si la gente lo sigue por ser apóstol, bueno sería que esa persona reflexionara si realmente ha puesto su mirada en Jesucristo o si la ha puesto en el hombre. Y si la ha puesto en el hombre, ya sabe cuál es la sentencia que le espera. Pongámonos en pie, vamos a orar. Hermano Pedro.